Hay algo extraño pasando en Internet. Personas que nunca hemos visto en la vida, nos hacen sentir acompañados. Sabemos cómo desayunan, cómo hablan cuando están cansados, cómo se ven sin maquillaje, qué les gusta, qué les duele, qué piensan sobre el amor, sobre el éxito, sobre la ansiedad, sobre la vida. Y aunque racionalmente sabemos que no nos conocen, nuestro cerebro actúa como si sí. Por eso millones de personas sienten cariño real por alguien que solo existe detrás de una pantalla. Defienden influencers como si fueran amigos. Se preocupan cuando desaparecen. Sienten rechazo cuando cambian. Incluso pueden experimentar celos, de personas que jamás han visto cara a cara. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cerebro moderno confunde contenido con cercanía humana? Y la respuesta no tiene que ver con que la gente sea ingenua. Tiene que ver con que el cerebro humano fue diseñado para otro mundo. Uno mucho más pequeño. Más lento. Más físico. Pero ahora vive atrapado en una ciudad digital, donde puede ver el rostro de miles de personas todos los días, sin jamás convivir realmente con ellas. Y ahí empieza la confusión, porque para tu cerebro la repetición emocional se parece muchísimo a la amistad. Tu cerebro no evolucionó para entender Internet. Evolucionó para sobrevivir en tribus pequeñas. Durante casi toda la historia humana, ver constantemente el rostro de alguien significaba una sola cosa. Esa persona era parte de tu entorno social. Si veías a alguien todos los días, si escuchabas su voz frecuentemente, si entendías sus expresiones, si conocías sus hábitos, era porque formaba parte de tu vida real. Y el cerebro aprendió algo muy simple. Familiaridad significa seguridad. Por eso tendemos a confiar más en lo conocido, aunque no sepamos exactamente por qué. Ahora piensa en lo que ocurre hoy. Hay influencers que ves más que a tus propios amigos. Escucha su voz mientras cocinas, mientras comes, mientras vas en el metro, mientras intentas dormir. Tu cerebro registra esa presencia constante. Y aunque una parte racional entiende que es contenido, otra parte más antigua interpreta: esta persona está frecuentemente cerca de mí. Eso genera algo llamado familiaridad parasocial. Una relación unilateral donde una persona siente cercanía emocional hacia alguien que ni siquiera sabe que existe. Y lo más interesante es que el cerebro no distingue completamente esa diferencia. Porque emocionalmente, la exposición constante produce conexión. No importa que la relación no sea recíproca. El sistema emocional responde igual. Hay un detalle todavía más importante. Los influencers modernos no se presentan como celebridades lejanas, se presentan como personas normales. Ese es el verdadero cambio de Internet. Antes, las figuras públicas parecían inalcanzables. Actores, cantantes, presentadores. Todo estaba cuidadosamente producido, pero el influencer moderno entra a tu pantalla diciendo: acabo de despertar, miren mi desorden, les voy a contar algo personal, y eso cambia completamente la percepción cerebral. Porque la vulnerabilidad genera confianza. Tu cerebro interpreta las confesiones personales como señales de cercanía social. En la vida real, normalmente alguien comparte cosas íntimas contigo cuando existe cierto vínculo emocional. Entonces, cuando un creador cuenta problemas familiares, inseguridades, momentos tristes, crisis personales, tu cerebro activa mecanismos normales de empatía, no porque seas manipulable, sino porque estás respondiendo exactamente como un humano social. El problema es que Internet escaló ese mecanismo a niveles absurdos. Ahora puedes sentir cercanía emocional con cientos de personas simultáneamente. Algo completamente antinatural para el cerebro humano. Y aquí aparece otra cosa fascinante. Tu cerebro presta más atención a los rostros humanos que a casi cualquier otra cosa. Literalmente estamos programados para eso. Desde bebés buscamos caras, expresiones, miradas, tonos de voz. Porque durante miles de años, entender emociones humanas era clave para sobrevivir. Ahora imagina lo que hacen las redes sociales. Primeros planos. Contacto visual directo. Cámaras frontales. Miradas sostenidas. Voces suaves hablando directamente a ti. Todo eso activa mecanismos sociales profundos. Por eso TikTok,
YouTube o Instagram pueden sentirse tan absorbentes. No son solo videos. Son simulaciones sociales permanentes. Tu cerebro siente que está interactuando con personas, aunque realmente esté consumiendo contenido. Y mientras más tiempo pasas viendo a alguien, más predecible se vuelve para tu mente. Y el cerebro ama la predictibilidad. Porque lo familiar consume menos energía mental, produce menos incertidumbre y da sensación de control. Por eso muchas personas sienten comodidad viendo siempre a los mismos creadores. No es solo entretenimiento, es regulación emocional. Pero hay algo todavía más moderno ocurriendo. Los influencers no solo muestran su vida, construyen continuidad emocional. Suben historias todos los días. Actualizaciones pequeñas. Momentos insignificantes. Detalles cotidianos. Y eso es importante porque el cerebro humano construye cercanía a través de microexposición repetida. No necesitas vivir algo enorme con alguien para sentir conexión. A veces basta con pequeños momentos constantes. Eso es exactamente lo que hacen las redes. Tu cerebro empieza a sentir que acompaña la vida de otra persona, aunque realmente solo esté viendo fragmentos editados. Y aquí ocurre una ilusión muy poderosa. La sensación de acceso. Creemos que conocemos a alguien porque vemos muchos pedazos de su vida. Pero conocer no es lo mismo que observar. Puedes ver miles de horas de alguien, y aún así no conocer quién es realmente. Pero el cerebro emocional trabaja con señales, no con lógica profunda. Y las señales digitales modernas parecen extremadamente humanas. También hay otro patrón importante. Los influencers llenan espacios sociales invisibles. Muchas personas pasan gran parte del día solas, trabajando frente a pantallas, moviéndose entre ciudades gigantes donde casi nadie habla entre sí. La vida moderna aumentó muchísimo la estimulación, pero redujo ciertas formas de conexión cotidiana. Entonces el cerebro empieza a adaptarse y encuentra pequeñas dosis sociales en Internet. Una voz de fondo. Una cara conocida. Alguien hablando mientras cenas. No reemplaza completamente la amistad real, pero sí activa partes similares del sistema social. Por eso tanta gente siente compañía viendo streams, podcasts o blogs. El cerebro no solo consume información, consume presencia. Y la presencia repetida genera apego. Ahora bien, esto no significa que todas las relaciones parasociales sean malas. De hecho, muchas veces pueden ser positivas. Un creador puede inspirarte, hacerte sentir comprendido, acompañarte en momentos difíciles, ayudarte a aprender cosas nuevas. El problema aparece cuando el cerebro empieza a confundir conexión percibida con vínculo real. Porque una amistad real tiene algo que Internet no puede replicar completamente: reciprocidad. La otra persona también te conoce. También cambia contigo. También responde a tu existencia. En cambio, en una relación parasocial, toda la conexión viaja en una sola dirección. Y aún así, emocionalmente puede sentirse intensa. Ese es el poder psicológico del contenido moderno. Las plataformas además están diseñadas para profundizar esta sensación. El algoritmo aprende rápidamente qué rostros te hacen detenerte, qué voces escuchas más tiempo, qué personas generan más reacción emocional. Y empieza a mostrártelas constantemente. Es como si Internet construyera una falsa proximidad optimizada. Cada vez más a ciertas personas, más momentos personales, más emociones, más intimidad aparente. Y mientras más exposición existe, más fuerte se vuelve la sensación de familiaridad. Tu cerebro piensa: si esta persona aparece tanto en mi vida, debe ser importante. Pero realmente es el sistema distribuyendo atención. Y aquí aparece uno de los efectos más extraños de la era digital. Personas emocionalmente presentes, pero socialmente ausentes. Sientes que alguien forma parte de tu vida, aunque nunca haya existido una relación real. También hay un fenómeno curioso. Muchas veces los influencers parecen emocionalmente más disponibles que las personas reales. Porque están editados. En redes, las conversaciones incómodas desaparecen. Los silencios desaparecen. Las contradicciones desaparecen. Todo está comprimido en versiones consumibles de personalidad. Entonces el cerebro recibe una experiencia social simplificada. Más clara. Más entretenida.
más constante. Y eso puede hacer que las relaciones reales, que son lentas, complejas e imperfectas, parezcan menos estimulantes, no porque las personas reales sean peores, sino porque el cerebro digital se acostumbró a ritmos artificiales de conexión. Piensa en esto. En la vida real, conocer profundamente a alguien toma años. En Internet, puedes sentir que conoces a alguien en 2 semanas, porque consumes horas enteras de su rostro, su voz y su narrativa personal. El cerebro interpreta cantidad de exposición como profundidad emocional, aunque no siempre sea verdad. Y aquí aparece una diferencia importante. La sensación de intimidad no siempre significa intimidad real. A veces solo significa mucha información emocional concentrada. Pero quizás la parte más interesante de todo esto, es que los influencers modernos funcionan como espejos psicológicos. La gente no solo sigue personas, sigue versiones de identidad. Cómo vestir, cómo pensar, cómo hablar, cómo vivir, cómo verse, cómo reaccionar. El cerebro humano aprende observando otros humanos. Siempre lo hizo. La diferencia es que ahora esas figuras están disponibles 24 horas al día. Y eso vuelve las redes sociales una especie de entorno social artificial permanente. Por eso ciertos creadores influyen tanto en emociones, hábitos y percepción de realidad. No solo entretienen, modelan comportamiento. Y aún así, el problema no son únicamente los influencers. El verdadero tema es que el cerebro humano todavía no se adapta completamente a la escala emocional de Internet. Puede procesar relaciones humanas reales, puede manejar tribus pequeñas, puede entender cercanía física. Pero ahora recibe miles de estímulos sociales diarios. Rostros, opiniones, emociones, confesiones, historias personales, todo mezclado en una misma pantalla. Y el cerebro responde como puede, creando sensación de vínculo. Porque para él, la atención constante siempre significó conexión humana. Quizás por eso muchas personas sienten algo extraño cuando un influencer desaparece. No porque realmente perdieron un amigo, sino porque desapareció una presencia repetida de su rutina mental. Como cuando cambias de ciudad y dejas de escuchar un sonido cotidiano, o cuando alguien deja de ocupar un espacio habitual en tu vida. El cerebro nota las ausencias repetidas, incluso digitales. Y tal vez ahí está la idea más importante de todas. Internet no inventó la necesidad humana de conexión, solo aprendió a hablar el idioma del cerebro social. Miradas, historias, voces, confesiones, rutinas, presencia constante. El problema es que el cerebro interpreta esas señales usando sistemas emocionales creados para relaciones reales. Por eso una pantalla puede sentirse cercana. Por eso un creador puede parecer parte de tu vida. Por eso a veces confundimos consumo emocional con compañía, no porque estemos rotos, sino porque seguimos teniendo un cerebro profundamente humano, viviendo dentro de un entorno que ya no lo es tanto. Y quizá entender eso cambia la manera en que vemos Internet. Porque al final, la pregunta no es por qué las personas se apegan a influencers. La verdadera pregunta es, ¿qué tan hambriento de conexión está el cerebro moderno para convertir una pantalla en sensación de compañía?